Uf, hay frases que te obligan a parar en seco, y yo creo que esta es una de ellas. Es muy potente, sí, desde luego. Hoy vamos a analizarla a fondo porque, bueno, detrás de esa afirmación tan contundente hay una dinámica familiar que a menudo es invisible. Tenemos como guía un texto de psicología sobre crianza y la idea es desentrañar qué es exactamente esa sombra, cómo se cuela en nuestro día a día sin darnos cuenta y, claro, qué consecuencias tiene. Es una idea potente, sin duda. Y para empezar a meternos en ella, lo primero es entender qué es la sombra, que suena algo muy oscuro, casi de película. Sí, un poco, la verdad. Pero es un concepto psicológico que acuñó Carl Jung. A ver, para explicarlo de forma sencilla, se refiere a todas esas partes de nosotros mismos que no nos gustan, o que, bueno, nos enseñaron que no eran aceptables. Impulsos, quizá. Sí, pueden ser impulsos como la rabia o la envidia, pero también deseos, talentos o rasgos de carácter que hemos tenido que reprimir. Imagina que es como un sótano en nuestra mente, donde vamos guardando todo lo que no queremos ver. Un sótano lleno de cosas que consideramos malas o inadecuadas. Exacto. Pero el problema es que ese sótano no está insonorizado. Lo que guardamos ahí abajo sigue vivo, buscando una forma de salir. Y una de las vías de escape más comunes es lo que llamamos proyección. Vale, Como no podemos aceptar que esos rasgos son nuestros, pues los vemos con una claridad asombrosa en los demás. espera, ahí hay algo que me cuesta un poco encajar. Si he reprimido algo con todas mis fuerzas, si ni siquiera soy consciente de que lo tengo, ¿cómo puedo reconocerlo en otra persona? Parece un poco un cortocircuito. Es una gran pregunta, porque parece contradictorio. A ver, no es un reconocimiento consciente. Es más bien una reacción emocional desproporcionada. Ah, vale. No dices, reconozco en ti mi propia tacañería reprimida. Lo que ocurre es que la tacañería de otra persona te irrita de una manera visceral mucho más de lo que irritaría a cualquiera. Esa intensidad es la pista. Entiendo. En la crianza, esto se multiplica, porque los hijos son el lienzo más cercano y emocionalmente cargado que tenemos. Se convierten, sin quererlo, en el espejo donde vemos reflejadas todas esas cosas que metimos en el sótano. Vale, entiendo la teoría. Pero, para que no se quede en algo abstracto, el texto que manejamos nos pone un ejemplo muy claro. Hablemos de Andrés. Sí, Es un hombre de unos 50 años, y la situación es que cada vez que su hijo pequeño le desobedece, él estalla. Pero no es un enfado normal, es una furia descontrolada que no guarda proporción con que el niño no quiera recoger sus juguetes, por ejemplo. sí. Y la clave está en que el texto nos da el contexto de su infancia. A Andrés, de niño, jamás se le permitió desobedecer. Cualquier mínimo gesto de rebeldía o de autoafirmación era aplastado de inmediato por sus padres. Claro, así que aprendió una lección. Ser rebelde es peligroso y está mal. Tuvo que coger toda esa energía, toda esa necesidad de decir no y encerrarla bajo llave en su sombra. Y décadas después, su hijo le desobedece, que es lo más normal del mundo en un niño, y salta la alarma. Exacto. Aquí es donde el texto usa una expresión que me parece potentísima. El hijo se convierte en un espejo incómodo. Espejo incómodo. Andrés no está viendo a un niño explorando sus límites, está viendo su propia rebeldía, esa que tuvo que mutilar manifestándose libremente en su hijo. Uf, La furia que siente no es solo por los juguetes sin recoger, es la furia acumulada de su propia infancia, la rabia de ver a su hijo expresar algo que a él le fue prohibido. Es casi como si una parte de él sintiera envidia de esa libertad que él nunca tuvo. espejo incómodo. Es una idea muy dura, porque implica que cualquier reacción fuerte que tengamos ante nuestros hijos podría ser más un problema nuestro que suyo. Pero, entonces, a ver, ¿dónde queda la disciplina? ¿Acaso no hay conductas que simplemente hay que corregir? No todo va a ser una proyección, ¿no? No, por supuesto que no. Y esa es la clave. No se trata de justificar cualquier comportamiento del niño. La disciplina y los límites son fundamentales. Claro, es que si no, la diferencia está en la carga emocional de la reacción del adulto. Una cosa es corregir con calma y firmeza. Esto no se hace por esta razón. Y otra muy distinta es una explosión de ira que deja al niño asustado y confundido. Ya, Cuando la reacción es desproporcionada, cuando te toca una fibra muy personal, ahí es donde uno puede sospechar que el espejo incómodo está haciendo de las suyas. El problema no es corregir desde tu herida.
corregir desde tu herida. Si Andrés está haciendo esto sin darse cuenta, me pregunto por las consecuencias a largo plazo. El texto lanza otra de esas frases lapidarias. Aquello que no resolviste lo heredan tus hijos. Esto suena casi a una condena. Estamos diciendo que el hijo de Andrés está destinado a repetir la historia. No es una condena, pero sí es un patrón de transmisión muy real. Obviamente, no es una herencia genética. Es una herencia emocional. Los hijos son como esponjas. Absorben el clima emocional de la casa. Lo captan todo. Todo. Aprenden qué emociones están permitidas y cuáles no. No por lo que les decimos, sino por cómo reaccionamos. El hijo de Andrés está aprendiendo que la rebeldía o la autoafirmación provocan una furia aterradora en su padre. ¿Y qué hará? Pues que hará probablemente lo mismo que su padre. Reprimirá esa parte de sí mismo para sentirse seguro y querido. Y así la sombra pasa de generación en generación. O sea, que el conflicto no resuelto de Andrés se convierte en el futuro conflicto de su hijo. Es un ciclo que se autoperpetúa. Exactamente. Y no siempre es con algo tan negativo como la rebeldía. Pensemos en otro caso. Imagina un padre que soñaba con ser músico, pero sus padres le obligaron a estudiar una carrera seria. Una historia muy común. Sí, reprimió su vocación artística en la sombra. Años después, su hijo muestra un mínimo interés por el piano y él se vuelca de una forma obsesiva. Le compra el mejor piano, le contrata al mejor profesor, le presiona para que practique horas y horas. Ujú. Y lo que parece un apoyo incondicional es en realidad una proyección de su propio sueño frustrado. Eso es, no lo hace con mala intención, está convencido de que es por el bien del niño, pero en realidad está intentando vivir su vida no vivida a través de su hijo. Claro. Le está pasando una carga que no le corresponde. El niño ya no es libre de descubrir si le gusta o no el piano. Ahora tiene la responsabilidad de cumplir el sueño de su padre. Es otra forma de herencia emocional. Entiendo. Es un panorama complicado. Si todo esto ocurre a un nivel tan inconsciente, ¿cómo se sale de ahí? El texto propone una solución, un consejo que viene de la psicología. Antes de corregir, observa qué parte de tu historia se activa. Suena muy bien en teoría, pero seamos honestos. En medio de una discusión, con el niño gritando y la tensión por las nubes, ¿quién tiene la presencia de ánimo para detenerse y hacer un autoanálisis? Es la pregunta del millón, porque es increíblemente difícil. Nadie espera que te conviertas en un monje zen de la noche a la mañana. La propuesta no es la perfección, sino la intención. Cambio de mentalidad, entonces. Es un cambio de enfoque radical. En lugar de que el 100% de tu atención esté en lo que el niño ha hecho mal, se trata de desviar un 10% de esa atención hacia adentro y preguntarte, ¿qué me está pasando a mí? Ya. Y no se trata de hacerlo en el segundo exacto del conflicto. A veces es imposible. Se trata de hacerlo después, en la ducha, conduciendo. Reflexionar. Vaya, la reacción que he tenido hoy ha sido exagerada. ¿Por qué me ha afectado tanto que mi hija no quisiera compartir sus juguetes? Y buscar en tu propia historia. Exacto. Quizás porque a mí de pequeño me obligaban a dejarle todo a mi hermano mayor y me sentía invisible. O sea que el trabajo no es tanto en el momento del incendio, sino después analizando los restos para evitar el siguiente. Ahí está la clave. Es un entrenamiento. Las primeras veces no te darás cuenta. Luego empezarás a darte cuenta una hora después del estallido. Con el tiempo, quizás logres darte cuenta a los 5 minutos. Poco a poco. Y puede que un día, solo un día, logres darte cuenta en el instante en que la emoción empieza a subir y en lugar de estallar puedas respirar y decir, vale, esto no va solo sobre mi hijo, esto también es mío. Ese instante de conciencia lo cambia todo. No buscas la perfección, buscas el progreso. Es un ejercicio de honestidad radical con uno mismo, reconocer que quizás el problema no es solo la conducta del otro. Totalmente. Y esto nos lleva a la última idea del texto, que lo ata todo. Sanarte es una forma de educar. Esa es otra frase potentísima. A menudo pensamos que educar es algo que hacemos hacia afuera. Enseñar, poner límites, dar ejemplo. Pero esta perspectiva nos dice que el trabajo más importante es hacia adentro. Cada vez que un padre o una madre trabaja en sus propias heridas, cada vez que trae a la luz algo de su sombra para entenderlo y aceptarlo, está de hecho educando de la forma más profunda posible. ¿Cómo se traduce ese trabajo interno en una mejor educación? Porque dejas de necesitar que tus hijos carguen con tu equipaje emocional.
Si Andrés hace las paces con su propia rebeldía reprimida, si entiende que fue una necesidad sana a que le fue negada, Dejará de verlo como un ataque. justo, dejará de ver la desobediencia de su hijo como una amenaza personal, podrá verla como lo que es, una etapa normal del desarrollo. Y entonces, en lugar de aplastarla con furia, podrá guiarla. Cambia completamente el enfoque. Podrá enseñarle a su hijo a autoafirmarse con respeto, a negociar, a gestionar su frustración. Libera a su hijo de tener que ser el espejo incómodo y le permite ser simplemente él mismo. Sanar tus asuntos pendientes es literalmente romper la cadena de la herencia emocional. El recorrido que hemos hecho es revelador. Empezamos con esa idea de que a veces educamos nuestra sombra en lugar de a nuestros hijos, y hemos visto cómo funciona. Esas partes nuestras que reprimimos no desaparecen, sino que las proyectamos, y nuestros hijos son un blanco fácil. El caso de Andrés y su rabia ante la rebeldía es un ejemplo muy claro, pero también lo es el del padre que proyecta sus sueños artísticos no cumplidos. Hemos pasado de ver el problema en el niño a entender que la reacción del adulto es la verdadera fuente de información y que la solución no es más control hacia afuera, sino más conciencia hacia adentro. Ese es el cambio de perspectiva fundamental. Exacto. La propuesta no es sencilla, requiere valentía para mirarse a uno mismo, pero el mensaje final es de esperanza. Al sanar nuestras propias heridas, no solo mejoramos nuestra vida, sino que liberamos a las siguientes generaciones de un peso que no les corresponde llevar. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión, algo que se deriva de todo lo que hemos hablado. A ver, Nos hemos centrado mucho en cómo los hijos reflejan nuestras heridas o frustraciones, nuestra sombra más conflictiva. Pero si aceptamos la premisa de que son nuestros espejos, ¿qué otras cosas nos podrían estar mostrando? interesante. Quizá no solo reflejan lo que reprimimos por ser malo, sino también lo que reprimimos por miedo a su potencial. Podría ser que en la creatividad caótica de un hijo estemos viendo nuestro propio talento artístico abandonado, Ostras. que en su capacidad para hacer amigos sin esfuerzo nos esté mostrando una sociabilidad que nosotros enterramos por timidez, o que en su alegría desbordante por las cosas más simples nos esté recordando una capacidad de disfrutar que hemos perdido. Ver lo bueno también, no solo lo malo. Eso es. La reflexión final sería: si por un momento dejamos de verlos solo como proyectos a moldear y empezamos a verlos como espejos de todo nuestro ser, lo resuelto y lo pendiente, lo doloroso y lo luminoso, ¿qué partes olvidadas de nosotros mismos podríamos redescubrir?